Entonces, continuando con lo que es la etapa de gestión de los interesados del proyecto, estamos hablando de que hay varios personas, incluso grupos de personas que pueden estar interesados en nuestro proyecto. Llamémoslos los clientes, que son pues los que contratan el proyecto en el caso de que sea, digamos, una obra contratada o un proyecto como tal que estamos realizando para otras personas, que es algo muy común. También están los sponsors, que son como las plataformas o aquellos que impulsan el proyecto. Como decíamos, puede ser a los gremios o incluso promotores de proyectos como Endeavor, eh, otras plataformas que, digamos, el Fondo Emprender, que les dan ese plus o ese valor que hace que, digamos, al estar apoyados por ellos, pues el proyecto tenga mayor significancia, tenga mayor eco en los otros interesados. ¿Cierto? El director del proyecto, pues es la persona que va a estar a cargo de, digamos, del proyecto en general, de todos, digamos, de las gestiones que hay que realizar. El gobierno es muy importante porque es el que fija las políticas públicas de los sectores y dependiendo del sector en el cual esté ubicado nuestro proyecto, pues nos va a tener, digamos, nos va a dar algunos beneficios o nos va a poner alguna reglamentación necesaria para la ejecución del proyecto. Entonces hay que tenerlo en tiempo como, digamos, tenerlo en cuenta como parte interesada. Los proveedores, que son los que nos van a vender servicios, productos, ¿sí? También los gerentes funcionales, que son los que encargados de las áreas, digamos, más importantes del proyecto, son los que van a gerenciar esos, digamos, esas unidades productivas más pequeñas y son los que nos van digamos, a servir de enlaces de comunicación con la alta dirección y con, digamos, la base del proyecto, que son las personas. Los grupos dentro de la organización también, si es una organización ya en marcha, van a haber unos grupos ya establecidos a los cuales tenemos que tener en cuenta porque ellos van a tener una reacción frente a ese proyecto. Y también en el caso de, digamos, un proyecto en una población, los habitantes del sector, ellos van a verse afectados de manera favorable o de pronto desfavorables, se van a sentir amenazados por ese proyecto, entonces debemos tenerlos en cuenta para poder gestionarlo, medir esos riesgos. Los socios, que obviamente son los que van a aportar el capital, van a tener un interés muy grande en el proyecto y entonces es importante que esta gestión hacia estas partes interesadas pues se tenga en cuenta que primero se planifique, eh, luego se verifique lo que se va a hacer, ¿cierto? Se haga, se verifique, se vuelva a evaluar, se tomen los correctivos y se tenga en marcha. Entonces es importante que todos estos pues, procesos sean documentados, que se, digamos, también se tenga en cuenta en todos los procesos, digamos, en todas estas áreas, también el llevar un registro de cambios, de los cambios que se hacen, de por qué se hace, también unos esquemas de autorizaciones, quién autoriza esos cambios, quién autoriza esos cambios del presupuesto, si hay que inyectar más recursos, cuál es el proceso de autorización, los gastos, quién va a hacer la autorización, quién autoriza un cambio de cronograma, un cambio, podemos para adicionar actividades o hay una fase de esos cambios, cómo se hacen, bajo qué parámetros, quién los autoriza y cómo se van a implementar, cómo se van a llevar a cabo y cómo se deben introducir dentro de la gestión de integración del proyecto. Entonces, cada una de estas áreas tiene, digamos, su ciclo y todas van a terminar en esa integración del proyecto, que es lo que se va a aprobar, que es lo importante tenerlo documentado para que haya una claridad. Si nosotros definimos estas 10 áreas dentro del proyecto y generamos los planes para la gestión de cada uno, pues vamos a tener un panorama mucho mejor y vamos a tener una forma de ver el proyecto incluso antes de ejecutarlo. Durante la ejecución vamos a ir, digamos, evaluando, implementando algunas mejoras y finalmente vamos a poder entregar digamos, esos entregables, ya sea de cada una de las actividades, cada una de las etapas del proyecto y finalmente pues el proyecto en sí cuando se alcancen los objetivos planteados. Recordemos que incluso los objetivos se pueden reevaluar si es necesario. No es recomendable hacerlo, sino cuando se tenga que aplicar, digamos, uno de los planes, eh, digamos, uno de los planes alternativos que se tenga.
y pues casos como esos se han visto en algunos proyectos incluso macro. Acá en el Huila tenemos un proyecto que pues donde podemos ver la gestión de todo lo que fue el proyecto y los años que duró de ejecución, como es el caso del proyecto hidroeléctrico del Quimbo, el cual pues acá en la comunidad huilense pues pudimos ver todas las etapas que fueron más de 6 7 años que duró ese proyecto y cada una de las fases, como primero fueron haciendo un acercamiento con la comunidad, tuvieron en cuenta quiénes iban a afectar, un plan de compensación, hicieron un trabajo con las comunidades, un plan de manejo ambiental, que aunque finalmente pues no todos quedamos contentos con los resultados de ese proyecto, pues lo que sí vimos es que se culminó, o al menos hasta las etapas donde se ha culminado, y ya está en funcionamiento. Obviamente hay unas etapas que siguen desarrollándose. Tal vez no tengo conocimiento a cuánto tiempo se planeó ese proyecto, pero pues claramente podemos ver sus fases, cómo fue la planeación, cómo se socializó ese proyecto con los interesados, con las comunidades, con el gobierno, cómo se tramitaron las licencias y cómo se hicieron los trabajos y finalmente cómo se sigue todavía pues desarrollando ese proyecto en el tiempo, porque podemos decir que todavía no ha terminado, todavía no se ha llenado totalmente el embalse, pero sí vimos esas gestiones que se hicieron, incluso los planes de contingencia que tuvieron que aplicar porque algunas comunidades pues finalmente no querían permitir que el proyecto se desarrollara, entonces tuvieron que aplicar unos planes de contingencia, unos planes especiales de compensación, tuvieron que reevaluar esos planes de compensación, incluso pues el impacto ambiental para muchos no quedó muy bien medido y todavía continúa ese descontento y pues esos riesgos tuvieron que tenerse en cuenta en ese proyecto y de esa manera pues se pudieron gestionar y finalmente pues el proyecto, a pesar de todas las dificultades que tuvo, pues va en buena marcha y está trabajando. Entonces de esa forma pues podemos tener claro de que si gestionamos todas estas áreas en cualquier proyecto, pues vamos a poder llevarlo a un mejor término y no vamos a estar supeditado digamos, al día a día lo que vaya pasando, sino que ya tenemos una planeación y tenemos una forma de gestionar cada una de esas áreas que siempre van a estar involucradas en cualquier proyecto sin importar, digamos, lo grande que sea. Obviamente en los proyectos grandes pues hay un mayor riesgo y hay que tener en cuenta pues aspectos mucho más relevantes, pero si nos vemos en un proyecto pequeño y gestionamos pues, todas estas áreas, pues vamos a poder llevarlo a cabo de la mejor forma. Muchas gracias, espero que haya quedado clara la explicación y hasta una próxima oportunidad.